Pues Ok. básicamente, bastante tiempo el ser humano ha tenido demasiada cercanía con diferentes ámbitos de la naturaleza, ¿no? El día de hoy les vengo a hacer unos pequeños paralelismos que hemos encontrado en algunos animales. De hecho, uno de los más grandes animales fieles para el ser humano, y a pesar de que muchos pensarían que estoy hablando del perro, en realidad son los lobos. ¿Por qué los lobos? Porque de ellos llegaron los perros, por la doma, el amastramiento, este tipo de cosas, ¿va? Bueno, el humano tiene este tipo de cercanía desde la prehistoria. Es precisamente, de hecho, a que los lobos tienen este tipo de aspecto de comunidades, de que son en grupos, en manadas, y que van por extractos sociales. Para ser preciso, para que nosotros los humanos podamos domesticar a varios animales, estos tienen que tener ciertos aspectos, ¿no? Número uno y el más importante, que se críen rápido. Si se tardan en gestar, si las generaciones son longevas y no son prácticas para que el ser humano las pueda domesticar, no se puede hacer la doma. Por ejemplo, no se pueden domesticar animales que sus generaciones duren demasiado tiempo. Y tampoco se pueden domesticar los que sean muy cortos, porque no se crea este vínculo. La pronta que se puede llegar a hacer con animales no se genera. La segunda, su tipo de comunidades. Tiene que haber jerarquías y tiene que haber familiaridades. Que se note quién es el alfa, quién es el que manda, quién es el que tiene voz, ¿no? Si estos seres no forman este tipo de grupos, no se pueden domesticar. Por ende, animales como los caballos, los lobos, algunas aves, se puede generar este vínculo. De hecho, cuando nace un bebé de un ave, lo primero que ve lo asocia como su padre. Eso se le llama impronta. Entonces es como que lo primordial, ¿no? Para poder domesticar algo. Y en el caso de los lobos, pues es así. Se genera mucho esta domesticación. Ahora, lo curioso que tenemos con los lobos es que los generamos o los consideramos como seres muy feroces o muy tranquilos. Por ende, hablamos de lo que es el alfa, el omega y en algunos casos los beta. Curiosamente, de aquí salen muchas expresiones como las que conocemos de lobo alfa o el alfa de la manada, que son los líderes, los más perpicaces, los más atentos, los más importantes. Los omegas son aquellos que están alrededor de la manada, no son importantes, los sacan, se les hace burla o los excluyen. Y los betas son simplemente los que están ahí en medio, los que siguen al líder, no son malos, no son buenos, simplemente ahí están. Y en las manadas de lobos así son por lo general. Es la pareja de alfas, el lobo y la loba. Los betas son hijos o familiares de esta manada, de estos alfas. Y los negros son aquellos a los que destierran, a los que ya no importan tanto en la manada. Ahora, tenemos algo bien curioso con los lobos, porque también en la humanidad tendemos a hacer paralelismos con las criaturas. Si nosotros encontramos cosas singulares o similares, mejor dicho, pretendemos imitarlas o darles este humanismo. Curiosamente, con los lobos se da mucho a que las parejas sean de por vidas y las fidelidades. Un lobo elige a su pareja y están juntos hasta la muerte. En el momento en que uno de los dos muere, puede ser que busquen a otra pareja. Ojo con el puede. Por lo general no pasa. ¿Por qué? Cuando muere uno de los dos, tanto la loba alfa como el lobo alfa, lo que se genera es como una escalerita, como lo que hacían con los reyes, de que si muere el rey, el siguiente rey es el hijo del rey, algo así. No siempre pasa. Algunas situaciones es que si la loba muere, el lobo busca a otra loba, o al revés, cuando el lobo muere, la loba busca a otro lobo, siempre y cuando no haya hijos. Cuando hay hijos es cuando se genera esta escalerita, ¿no? De que del sucesor. Entonces hablamos mucho de la fidelidad con los lobos. Entonces, cuando decimos que es que eres fiel como un lobo o fiel como un perro, actualmente se le dice
fiel como perro, pero hace referencia a eso, al lobo, porque pues la naturaleza así es. Después tenemos algunas cositas como la mitología. Resulta que en Grecia existía un rey, esto es mitología, no es que realmente haya pasado. Hay un rey, o existió un rey, un Lycan, era feroz, agresivo y tenía a todos sus soldados del mismo modo. Conquistaban muchas personas, hacían muchos desastres y hacían una carnicería. Llegaron a molestar a un dios griego y este los transformó en bestias, en lobos. De ahí nace la mitología del hombre lobo, de los Lycans, los licántropos. Ojo, es una de las tantas versiones de la licantropía. ¿Por qué? Hay versiones de la licantropía en donde es una maldición cristiana. Hay versiones de la licantropía que es una maldición árabe. Hay versiones de la licantropía mexica, que es la que conocemos como los nahuales. Y hay versiones de la licantropía en donde son cuestiones mentales. Pero la licantropía así es. O sea, este rollo de que el humano que se convierte en bestia. Por ende, este paralelismo o esta enfermedad mental a la que le llaman licantropía, en donde una persona se cree un lobo. ¿Qué pacho? Oh, guay. Yo tengo algunos amigos que se creen perros. Yo conozco unos que se creen tlacuaches, pero ese es otro rollo. Pero bueno, dejen pasar el cuaco. El rollo es ese, ¿no? Los paralelismos que hacemos los humanos y la humanización de otros animales. Por eso es que existe la licantropía, porque el humano tiende a hacer cosas animales, ¿no? Ahora, hay cositas medio bestias. Yo tengo un texto súper largo, pero yo creo que es más fácil explicarle las ideas y que ahorita haya esta retroalimentación, ¿va? También tenemos cuestiones como lo que pueden ser tengan esta dualidad en cuestión a los hombres lobo, de lo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Les comentaba que en algunas mitologías el hombre lobo es una maldición, porque cuando es una bestia no reconoce su ser, es agresivo, es mortal y no reconoce con quién está actuando. Puede inclusive matar al ser a quien más ama. Y cuando se convierte en humano está en control. Por eso esta dualidad entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este monstruo, la ferocidad del animal y esta naturalidad, o mejor dicho, este control sobre la bestia que es el ser humano. Y esto no es necesariamente que sea cuestiones fantásticas, como lo ven siendo la licantropía, sino también pueden ser cuestiones simples, humanas, como que de repente nos molestamos demasiado y perdemos el raciocinio. Esto es también una cuestión que adopta muchas mitologías en cuestiones a los hombres lobo. Como les mencionaba, hay un mito en el cristianismo que es un tipo de maldición, el ser un hombre lobo. ¿Por qué? Porque un ser maldito, un lobo, viene y te muerde y te maldice. Y de hecho, en términos gitanos, la única manera en la que este ser maldito por el lobo pueda quitarse la maldición es matando al lobo que lo maldijo. Pero pues muchas veces eso no pasa. Ahora, curiosamente, hay dos cuestiones que hacen que el lobo sea alérgico a la plata. Tenemos que se supone, o sea, investigando un poquito, parece ser que el primer vampiro era Judas Iscariote. Judas Iscariote, sí, es cierto, sí, había escuchado o sea, el primer vampiro es Judas Iscariote. Y ojo, no era un vampiro como lo conocemos de que se convertía en un murciélago y así, sino que era un ser maldito. Es un ser maldito que puede tomar formas nocturnas, tanto murciélagos como lobos. Y es alérgico a la plata porque es aquello que le costó su humanidad, las 7 monedas de plata. Una de las historias que encontré por ahí. Ahora,
también estaba checando que otra de las razones por la cual es alérgico a la plata es porque la plata es este metal místico que puede contra lo sobrenatural. En entregas anteriores yo recuerdo que les había comentado que los metales en general son buenos contra las hadas y cuestiones así fantásticas. Dragones. Exacto. Bueno, pues resulta que la plata es este metal fantástico que ayuda a identificar el mal. Es tan puro o tan fantástico que inclusive se ocupaban copas para detectar cuando había maldad en la comida. El veneno, porque la plata cambia de color ante ciertas toxinas. Pero bueno, otra es que hay una leyenda, no recuerdo el pueblo exacto de Francia, en donde hubo una bestia fantástica, un lobo monstruoso, un hombre lobo que acechó mucho estas tierras. Y la única manera en que la mataron fue con un arma de plata. Si no mal recuerdo, ballestas, fueron flechas y una lanza de plata quienes mataron a la bestia. Y de hecho, si ustedes buscan en internet, está inclusive la estatua de cómo mataron a esta bestia en Francia. O sea, sí hay como que esta mitología y al mismo tiempo como que datos históricos que hablan de estos lobos monstruosos o hombres cosas lobos. Que sí pasaron, pero no pasaron. Exactamente. De hecho, investigando un poco esa historia, parece ser que ese lobo monstruo era una hiena, pero detalles de la ignorancia de ese entonces, ¿no? Sí, obviamente, las cosas que se creían en el momento. Ajá, y no, y el desconocimiento de cosas como las hienas. O sea, ¿qué hace una hiena en Francia? O sea, no tiene razón de ser. Pero estaba viendo que por cuestiones de logística, importación de animales y demás, llegó a pasar, pero cosas raras de la vida. Otra cosa que estaba viendo es que es tan curioso este rollo de los paralelismos del ser humano con los lobos que tenemos esta ficción o este gusto a crear historias de los mismos. Y hoy vengo a hablarles en específico de 3 series. ¿Va? La primera, Teen Wolf. No sé si alguno de ustedes lo haya visto esta serie. Creo que llegó a México como Lobo Adolescente. Sí. De hecho, yo empecé a verla por un TikTok que me salió en donde preguntan que dónde estaban. Dicen, no, pues, fuimos a un campamento. ¿En dónde? En México. O sea, cosas random de la serie. Pero lo que voy es que en Teen Wolf habla mucho de esto del lobo como una maldición y una oportunidad. ¿Por qué? Para hacerte un hombre lobo te tiene que morder un hombre lobo. Y no cualquier hombre lobo, te tiene que morder un alfa. Porque si te muerde cualquier otro hombre lobo, no te conviertes en lobo. O sea, nada más es como que la capacidad de morir. Si te muerde cualquier hombre lobo, puede ser o no que te conviertas en hombre lobo. Si te muerde un alfa, es casi seguro que te vas a convertir en lobo. ¿Por qué esto de alfa? Porque van en manadas. Hay los alfas y los betas. Y los omegas son aquellos que no tienen manada. Los lobos se hacen más fuertes en manada. El alfa es mucho más fuerte mientras más betas tenga. Y los betas ganan fuerza mientras tengan un alfa. En el momento en el que un beta pierde un alfa, se vuelve un omega y sus fuerzas se debilitan. En esta historia de Teen Wolf, hablan de que el ser un hombre lobo es una maldición porque te muerden, porque tienes estas habilidades sobrehumanas, porque eres sensible a tus instintos y cuando llega la luna llena, no eres capaz de controlarlos al 100%. Necesitas la guía de este alfa para que no te sometas a tus instintos y caigas en el asesinato. Porque hasta eso, en esta historia de Teen Wolf, los hombres lobo pueden matar, sí, pero si matan a un inocente, alguien que no merecía morir, ellos cambian su tonalidad de ojos, su carácter, todo. Y se nota que han matado a un inocente. Ojo, la serie es muy buena, se las puedo recomendar, pero después de un rato deja de ser una historia de lobos y se convierte en una telenovela. Muy buena. Obviamente. Telenovela. Es muy de... Desde el nombre nos damos cuenta. Sí. Es buena, o sea, realmente es una buena serie, pero se nota demasiado que mientras más avanza la historia, se vuelve telenovela. Te das
te das cuenta que es para adolescentes. Sí. Otra serie que estuve viendo cambia el sesgo demográfico, es Wolf Like Me o Un Lobo Como Yo. Esta es una miniserie, la pueden encontrar en Amazon, si no mal recuerdo, en Amazon Prime. Esta serie es muy curiosa porque desde el primer capítulo ya te están dejando entrever de qué va el asunto. Pero voy con todos los spoilers posibles y habidos por haber, pero créanme, es un viaje que es bastante bueno. Es una miniserie, son como 10 capítulos, pero es buena. Aquí hablamos del ser un hombre lobo como una maldición pura y dura. En Teen Wolf hablamos de que con cierta guía, ciertos conocimientos, puedes controlar a la bestia. En Wolf Like Me, Es no. bonachón. En Wolf Like Me, no. En Wolf Like Me hablamos de una mujer que fue mordida por este hombre lobo, por este lobo bestial, y fue maldita, a tal grado de que en su viaje de luna de miel, si no me recuerdo, con su marido, se lo termina comiendo. En una luna llena, lo mata, lo despedaza y se lo come. Cuando tratan de ver qué pasa, ella en shock no recuerda lo que pasó, porque al parecer como un hombre lobo pierdes el conocimiento. Una vez siendo bestia, no sabes qué está pasando. La bestia se apodera de tu ser. Entonces ella no recordaba qué pasaba. Logra irse de donde estaba y en una escala que hace en Italia, vuelve a caer luna llena y vuelve a matar a una familia completa. En ese momento se da cuenta ella que ella es la bestia, como que ata cabos. Y a partir de ese momento se aísla de su familia. No vuelve a su país, se va a un país lejano, compra una casa y adapta un cuarto específico para que cada luna llena ella se pueda encerrar y que nada pueda salir. Es una maldición que tiene con la cual vivir. Y aquí se pone interesante porque de repente tenemos a este personaje de un hombre bonachón que perdió a su esposa y tiene a su hija y tienen problemas psicológicos de él haber perdido a su esposa, su hija haber perdido a su madre y de repente tratar de volver a encontrar un nuevo amor y se encuentra con esta mujer y como que congenian, pero de repente, oh sorpresa, hay este secreto muy grande. Es una mujer loba y una que no puede controlar su sed de sangre en luna llena. Es una historia bastante buena, se las recomiendo bastante. Lo que les acabo de decir es la pauta de la historia, el cómo se va avanzando. Inclusive dejamos de pensar en el ser un hombre lobo como algo, como diríamos, fantástico. Como lo de Crepúsculo. No exactamente. De hecho, es más como una metáfora de los secretos que tenemos en parejas, de el lidiar con tu pasado, el síndrome de la pérdida y la culpa. Es muy bueno. Ocupan la maldición de los hombres lobo como una metáfora de todo esto. Es bastante interesante y es una muy buena analogía de los que le comentaba, de cómo el ser humano muchas veces trata de hacer paralelismos con cosas que conocemos. Y por último, quiero hablarles de una serie que estoy viendo, no la he terminado. Se llama... Ay, ¿cómo se llamaba esta porquería? Sangre de Lobo, Wolf Blood. Ojo, la primera historia que les digo, Teen Wolf, está ambientada en Estados Unidos. Wolf Like Me en Australia. Y Wolf Blood en alguna parte de Reino Unido. Y a diferencia de las otras dos, Wolf Blood toma al ser hombre lobo como no una maldición, sino una nueva especie, una especie diferente. Los sangres de lobo no se llaman a sí mismos como hombres lobo, porque piensan que es un poco denigrante, porque los han tachado de asesinos, los han tachado de monstruos, y ellos no lo son. De hecho, son mitad humanos, por así decirlo, y mitad lobos. Ellos se pueden transformar a placer en un lobo, un animal, un lobo. Pero en la luna llena no es a placer. Se transforman sí o sí en un lobo.
pero tampoco es como que no tengan raciocinio. Controlan muy bien sus acciones, salen a cazar, toman agua, son animales, pero se perciben como humanos, entonces saben leer, saben hablar, todo. Aquí habla un poco de el aceptar por completo la naturaleza de ser un lobo o decidir ser un humano. Tanto así que hablan de los silvestres y los domesticados. Los silvestres son estos sangres de lobo que viven al aire libre, que cazan, que atacan, como una jauría de lobos normales, ¿no? Y los domesticados son aquellos que han decidido vivir con el humano. Van a trabajar, van a la escuela, tienen amigos y solamente en luna llena se tienen que ir a ocultar en un cubil para poder ser lobos. Aquí habla un poco de la segregación, del racismo, habla un poco del desconocimiento y el miedo que tiene el ser humano. Y esta es más una cuestión familiar. De hecho, tan familiar es esta serie que nuestros protagonistas es la hija de la familia, su nuevo amigo que resulta que es adoptado y es sangre de lobo, entonces jamás tuvo esta cercanía con su lado salvaje, y el cómo trata de integrarse poco a poco con los demás. Estamos hablando de un rango de edad de entre 12, 15 años. Entonces, una infancia tirándole a adolescencia en Wolf Bluff, una adolescencia tirándole a adultez en Teen Wolf y una adultez en Wolf Like Me. Son 3 etapas de la vida del ser humano y son 3 paralelismos con cuestiones salvajes. En Sangre del Lobo podemos encontrar mucho esta segregación racial, porque inclusive a uno de los personajes lo tachan de ser de Gales, solo por su nombre. Desconozco si tenga algún tipo de carga sociológica en Reino Unido, pero tal vez sea algo así como aquí en México de, eres del norte, o eres yucateco, o no sé, porque ven que aquí en México muchas veces hacemos esta segregación solo por cómo hablamos, pero acá lo hacemos de forma irónica, graciosa, un poco hasta hiriente, mientras que allá parece ser que realmente hay una carga de simbolismo, al grado de que cada vez que le mencionan a este personaje que es de Gales, él se enoja, él les dice que no es de Gales, solo su nombre es de allá. Entonces, ves de lo que venía yo a hablarles, de cómo la naturaleza, los mitos y las realidades hacen ciertos paralelismos con el ser humano y cómo el ser humano le gusta contar estas historias, en específico con los lobos. Siempre el ser humano trata de ligar las cosas a él mismo, porque es la manera más sencilla en la cual puede darle como que esa cercanía a uno mismo. Por eso en las series, en las películas, normalmente tú puedes ver escenas que tú dices son muy fantasiosas, son demasiado exageradas, pero si ya las ves las tratas de ver en un ámbito en tu vida diaria, justamente con un paralelismo, es donde te das cuenta así es muy diferente, realmente es muy parecido a lo que vivimos todos los días. La película de John Robot, por ejemplo. De la realidad a la ficción, no hay mucho. Es que realmente no es realidad a la ficción. O sea, realmente la realidad la trasladas a la ficción para que sea más fácil de digerir. Porque hay muchas cosas las cuales por mucho que lo sepamos, por mucho que queramos reconocerlo, por mucho que lo queramos aceptar, no lo aceptamos. Y es más fácil aceptarlo viéndolo reflejado en una situación fantasiosa. En un cuento, en una historia. Sí, pero recuerda que el ser humano a veces no le gusta. Tú lo mencionas muy ciertamente, no queremos ver las cosas como son. Sí, nunca lo queremos hacer, eso es normal. Es irónico que dices tú, en una serie me dicen casi lo que soy, por no decir la palabra, pero sí puedo poner
como que Eres la un letra. tlacuache. Tú eres un tlacuache. Te mordió una rata. Eres Ratman. Pero bueno, Ya no eres rata, ya eres adulto tlacuache. Y evolucionaste. cálmate que tú ya para mañana.